¿Lo encontró? Bueno, vamos a leer, hermanos, 2 de Timoteo 3:14 al 17, por favor. Dice la palabra así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Ore por mí, por favor. Padre, gracias. Qué privilegio estar en tu casa, Señor. Qué bendición. El día de hoy, Señor, me presento ante ti rogándote que me ayudes, implorándote, Señor, que me ayudes. Tu palabra nos enseña, Padre, que los apóstoles en el siglo I comenzaron a predicar con denuedo. Eso significa que había en ellos confianza, valor, firmeza. Hablaban con convicción de lo que sabían que era verdad. Denuedo significa valor precisamente por eso, porque estaban hablando de lo que habían oído, de lo que habían visto con sus ojos, tocado con sus manos. Que el día de hoy, Padre Santo, tu palabra sea predicada de igual modo en esta iglesia. Con denuedo, Señor, con la certeza de que todo lo que decimos y leemos en tu palabra es la verdad y no es palabra de hombre, es palabra tuya. Ayúdame, Señor, a predicar en esta mañana. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Cómo los trata el clima, hermanos? Hay algunos que no les gusta mucho el frío, pero gracias a Dios estamos acá adentro, calientitos y bien cómodos para alabar al Señor. El día de hoy, hermanos, voy a comenzar una serie bíblica. Va a ir por varios domingos, no sé cuántos, vamos a ver. Hermanos, la serie se titula Cimientos y Columnas. Cimientos y Columnas, ahí está en la pantalla. Y escogí ese edificio de piedra y con esa gran columna que se ve ahí, precisamente porque quiero hablar de firmeza, de estabilidad, bueno, lo que estaba ahí, que ahora ya no está. Y por lo general, siempre que empiezo un año, en mi experiencia, siempre hablo de una o de otra cosa. A veces hablo de la familia o a veces hablo de doctrina para fundamentar la iglesia. Así que en este enero tuve a bien hablar, hermanos, de doctrina, pero considero que el domingo no debe de ser como un salón de clases. Así que siempre trato de que el sermón sea práctico también, que tenga doctrina para los que ya somos recorridos en el evangelio, pero que también contenga evangelio para los que son más nuevos y están empezando y necesitan ir comprendiendo más las cosas del evangelio. El propósito de esta serie, hermanos, es que como creyentes estemos bien fundamentados en el cristianismo, que nuestros cimientos cristianos y nuestras columnas espirituales sobre las cuales edificamos lo que hablamos, lo que creemos y lo que practicamos tenga una base bíblica. Que nosotros podamos ir a la Biblia y señalar un versículo citado de una forma sana y decir, por esto yo hablo así, porque aquí dice que yo debo hablar así. Por esto yo creo así, porque este versículo dice que yo debo creer así. O por estas razones que yo actúo así, porque este versículo me dice que yo debo actuar de esa manera. Va a ser algo así como Fundamentos 101.
No sé si saben de lo que estoy hablando. Cuando yo estaba en la escuela y de repente nos daban matemáticas básicas, esas matemáticas básicas se llamaban matemáticas 101 o matemáticas 101, ¿no? En inglés, física, química, 101. Es los fundamentos para que en el segundo semestre te puedan dar matemáticas avanzadas, física avanzada, química avanzada, pero ya hubo un maestro que puso los fundamentos sobre los cuales vas a aprender lo que es más difícil. Es necesario, hermanos, que de cuando en cuando nosotros estemos recordando la doctrina, recordando qué es lo que nosotros creemos. El tema al día de hoy, hermanos, es: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Esa es la confesión que vamos a hacer el día de hoy por medio de este sermón. Que este libro no es cualquier libro. No es un libro que vino por voluntad humana, sino que este libro para nosotros es una autoridad, porque es la palabra de Dios. Contiene todo lo que nosotros como creyentes necesitamos para nuestra fe y nuestra conducta. No me extrañaría que dentro de algunos haya personas que no lo creen al 100%, como se dice. No me extrañaría que usted tenga dudas de este libro y usted diga, pues eso enseñan que es la palabra de Dios, pero ¿será cierto? O hay unas cosas que sí me gustan de él, pero hay otras cosas que no me gustan. El otro día leí y encontré una aparente contradicción. Así que si fuera la palabra de Dios no habría esa contradicción. Por lo tanto, mi razonamiento y mi lógica me dice que no es de confianza, que no es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, sin elevar el sermón a algo demasiado teológico, tratando de mantenerlo práctico. Vamos a ir insertando algunos comentarios teológicos que nos van a ayudar a entender que este libro no es cualquier libro, es un libro sagrado. Es la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Y se supone que como creyentes deberíamos leerla. ¿Sí sabían? No es una sugerencia. El Señor no nos dice, ok, te convertiste, te sugiero que leas mi palabra. Es un mandamiento: escudriñad las Escrituras. Meditad en la ley de día y de noche para que te vaya bien. En el mundo, hermanos, hay 3 religiones que se les conoce como las religiones del libro. Una es el judaísmo, otra es el cristianismo y otra es el islam. Pero esta expresión se usa más para el cristianismo. Por lo general, casi siempre que se habla de la religión del libro, en la mayoría de los casos se refiere al cristianismo. Nos conocen allá afuera, hermano, la gente que no son creyentes en el ámbito secular, nos conocen a nosotros como la religión del libro. Yo le preguntaría a usted, y sin que usted me conteste, ¿usted es un cristiano del libro? Pero de este libro, pues, o sea, aclarando, ¿no? Quizás usted del almanaque o del calendario. No, de la Biblia. Somos los creyentes del libro, la religión del libro. Profesamos que esta es la palabra del Señor y por lo tanto sería una contradicción que un creyente del libro ignore el libro, no toque el libro, no abra el libro, no lea el libro, lo deje por allá abandonado. Es algo ilógico que no debería de suceder, hermano, con nosotros. Dice que una vez una señora, una hermana cristiana, llamó a su hijo de 9 años que andaba jugando y lo llamó y le dijo, hijo, ven, necesitas hacer tu lección de escuela dominical, necesitas leer la lección, la tarea que te dejaron. Y cuenta esta anécdota que la madre le dijo, usa la Biblia de tu padre, le pasó una Biblia empolvada, usa la Biblia de tu padre para hacer tu lectura de escuela bíblica. Y el niño dijo, está bien mamá, lo voy a hacer, pero ¿me podrías dejar hacer mi lectura con la Biblia de mi abuelo? Y la madre le dijo, ¿por qué, hijo? Es que la Biblia de mi abuelo es más interesante. Y la madre, que era conocedora de la Biblia, le dijo, no, hijo, son exactamente
la misma Biblia, la Biblia de tu padre y la Biblia de tu abuelo son iguales. Entonces el niño dijo, a mí se me hace que es más interesante la de mi abuelo, porque yo veo que mi abuelo la lee más que mi padre. A veces los niños dicen grandes verdades, ¿no, hermano? A veces los niños hacen las preguntas más difíciles. Algunas veces a los niños me ha tocado responderle las preguntas más difíciles y en su razonamiento de niños muchas veces razonan muy sabiamente, porque este niño dijo, la Biblia de mi abuelo debe ser mucho más interesante, por eso pasa mucho tiempo en su Biblia. Y la Biblia de mi padre debe ser muy aburrido, porque yo nunca veo a mi padre leer la Biblia. Padres que están aquí hoy presentes, padres que están hoy aquí presentes, ¿tus hijos te ven leer la Biblia? No se mueva, quédese quieto, no respire. Si su hijo está a la par, pida que el Señor se lo lleve. Pregunta, ¿tus hijos te ven leer la Biblia? Porque si no te ven leer la Biblia, ¿con qué autoridad les puedes decir que lean la Biblia? ¿Con qué autoridad les puedes decir que sean buenos cristianos si tú eres un mal cristiano? Porque déjeme decirle claramente, cristiano que no lee su Biblia no es un buen cristiano. No es un buen cristiano, porque por eso nos llaman la religión del libro y deberíamos honrar eso. Honrar el hecho de que aún en lo secular se nos conozca de esa manera. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, teológicamente hablando, se habla de varias formas en que Dios ha hablado en el pasado, habla actualmente y seguirá hablando en el futuro. Eso es cuando hablamos de la palabra de Dios en general. Cuando hablamos específicamente de la Biblia, estamos hablando de una de las formas de la palabra de Dios. Pero a lo largo de la historia, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que a lo largo de la historia Dios ha hablado de diferentes maneras. Por eso Hebreos dice en Hebreos 1 claramente que en el tiempo pasado Dios habló por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, obviamente de donde salió la Biblia, y dice en estos últimos días nos habla por medio del Hijo. ¿Ok? Pero yo le voy a dar 4 formas diferentes de lo que es palabra de Dios cuando hablamos de que esto es la palabra de Dios. Número 1, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos en cierta parte de los decretos directos de Dios. ¿Cuáles son los decretos directos de Dios? Los decretos directos de Dios es lo que Dios habló y Él comenzó a crear de la nada. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 33:9. Para que veamos una forma de palabra de Dios. Una forma de palabra de Dios son los decretos eternos de Dios. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Una de las formas de palabra de Dios es cuando no existía nada y Dios decretó. Por medio de su palabra Él comenzó a hablar. Comenzó a decir, dice el Salmo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces los decretos eternos de Dios, es decir, cuando Dios tomó la decisión, sin consultar con carne, sin consultar con nosotros, de comenzar a crear, eso fue palabra de Dios. Algunos dirían que le habló a la nada, pero debemos tener cuidado porque estamos diciendo que la nada es como una persona y eso puede ser un problema porque eso es panteísmo, ¿no? No había ni la nada, no existía, ¿no? Suena como una contradicción, pero cuando Dios comenzó a decretar, ni siquiera la nada existía. Entonces Él comenzó a crear, Él mandó y fue hecho. Entonces los decretos de Dios es una forma de la palabra de Dios. Todas las decisiones que Dios tomó. Dios es el único que tiene ese poder de hacer decretos, no el hombre, porque Él tiene el poder de cumplir lo que Él decide. ¿Ok? Quiero que quede claro eso. ¿Usted puede decretar que este año no se va a enfermar? No. ¿Por qué? Porque usted no puede cumplir ese decreto. No tiene usted la capacidad. Pero Dios sí tiene en la eternidad pasada y hoy y siempre, pero en la eternidad pasada Él tuvo ese poder de decretar, decidir, y lo que decidió se volvió una realidad. Hoy lo que usted decida no se vuelve una realidad porque usted no tiene ese poder. Número 2, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, hablamos también directamente, cuando Dios habla directamente con una persona.
cuando Dios habla directamente con una persona. Eso lo vemos a lo largo de la historia. El día de hoy quizás ya no es común que esto suceda y muchos movimientos cristianos lo ponen en tela de juicio y dicen Dios ya no habla directamente con una persona porque ya tenemos la Biblia. No sé cuál sea la postura de usted al respecto en este asunto. Podemos diferir en este asunto porque no es una doctrina de salvación. Usted puede decir, no, sí, Dios habló conmigo, Dios le habló a mi tía, Dios le habló a mi abuelita. Pero a la otra postura enseña que ya no es necesario porque está escrito. ¿Okay? Cualquiera de las dos posturas no hay problema. Pero escuche, hermano, que esto sucedió y fue necesario que Dios hablara directamente con las personas. Si Dios no hubiera hablado directamente con las personas, la Biblia no existiría. Entonces hubo un momento en la historia en que fue necesario que Dios hablara directamente con las personas para que ellos pudieran poner por escrito la palabra de Dios. Vamos a ver uno de los casos más comunes y el primero que encontramos en la Biblia, en Génesis 3, 9 al 10. Cuando habló con Adán, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios hablando con Adán directamente, dice la Biblia, en pleno día, Dios hablando directamente, hermanos, con Adán. Dios habló directamente con las personas para darle instrucciones personales para ellos y muchas veces habló también directamente con las personas para que hicieran algo o le dijeran algo al pueblo o escribieran en su defecto la Biblia. La tercera forma de palabra de Dios también, hermano, es por medio de labios humanos. Dios habla por medio de labios humanos. Actualmente esta forma de hablar de Dios sigue vigente. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los que predicamos la palabra del Señor, todos los que hablamos de la Biblia y la predicamos y la trazamos de una forma sana, de alguna forma, por así decirlo, las palabras que salen de esos labios humanos es palabra de Dios. ¿Okay? Porque estamos hablando y trazando la Biblia en un sano contexto de lo que Dios quiso decir cuando inspiró esa porción de la Escritura. Vamos a ver esto en Jeremías 1:9, cómo Dios habló a Israel por medio de sus profetas, en este caso el ejemplo de Jeremías, por medio de labios humanos. Y extendió, dice Jehová, su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ok? Nosotros sabemos actualmente, hermano, cuando hablamos de que alguien está profetizando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento muchas veces cuando dice que profeticen, está hablando de que estamos predicando, hablando de la palabra. Así debemos de entender mucho eso, porque mucha gente entiende el profetizar del Nuevo Testamento, mucha gente lo entiende, que alguien se pare, pase enfrente y comience a tratar como de recibir algo así y decir, así dice el Señor, y empezar de su imaginación él a fluir en un así dice el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el profetizar es hablar la palabra. Por ejemplo, yo ahorita estoy profetizándoles a ustedes, estoy hablando la palabra de Dios. No cometa el error de asociar, el error que cometemos es que siempre asociamos el profetizar con adivinar el futuro. Y eso está mal, es un concepto erróneo que muchos cristianos lamentablemente tienen. Profetizar es hablar la Escritura. Y cuarto, hermano, que es lo que nos va a ocupar el día de hoy, por la palabra escrita. La palabra escrita, hermanos, es la palabra de Dios. Esa es nuestra postura como cristianos. Este es uno de los primeros, hermano, declaraciones de fe que todo creyente al nacer de nuevo debe creer. La Escritura tiene varias características que no nos vamos a meter ahí hoy, ¿okay? Pero no solamente se trata de creer que esto es la Biblia, también se trata de creer que tiene autoridad, que es suficiente, que es inerrante, que es eficaz. O sea, hay una serie de características que ella tiene que es necesario creerlas. Porque hay mucha gente que cree en la Biblia pero no cree en todas esas características. Hay gente que dice, yo creo en la Biblia, pero la Biblia tiene errores. Tiene errores, aún en el original hay errores. Entonces, esa no es una fe sana. Esa no es una fe sana, esa es una fe muy filosófica, muy llena de conceptos humanos. Entonces, la palabra escrita es necesaria. Esta palabra es necesaria. Recuerda, hermanos, que aproximadamente por 2500 años no hubo Biblia. ¿Cuántos saben eso? Desde Adán hasta Moisés, la Biblia no existía, hermanos. Eso es lógico de sacar la cuenta, porque desde Adán hasta Abraham hay 2000 años, ¿no? Y luego de Abraham a Moisés hay aproximadamente 500 años.
Entonces, esos 2500 años de la era humana, desde Adán para acá, no existió la Biblia. Hoy nosotros tenemos una Biblia terminada, con Antiguo Testamento, con Nuevo Testamento, con libros, capítulos, versículos, etcétera. Pero esta Biblia se compiló en un proceso de aproximadamente 1500 años. Tomó 1500 años que esta revelación se fuera completando. Y esta es, hermanos, la revelación más segura que tenemos. Todo lo demás está sujeto a error. El decreto de un famoso apóstol, la predicación de un pastor, está sujeto a error. Pero esto no, esto es infalible porque esta es la palabra escrita de Dios. Amén. Vamos a ver Romanos 1:20. Romanos 1:20 a 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo se guiaba el hombre, hermano, por los 2500 años que no hubo Biblia? Se guiaba, número uno, por la creación. ¿Ok? Antes de que Adán cayera en pecado, hermano, la creación era suficiente. Aquí dice claramente que era suficiente para poder ver el poder de Dios, la deidad de Dios, que Él es creador, y con eso era suficiente para darle gloria y darle gracias. Por eso dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque antes de la caída eso era suficiente. Lo que sucedió, hermanos, después de la caída es lo que dice aquí, que el corazón se volvió necio y el corazón se llenó de tinieblas, el corazón se entenebreció. Pero siempre fue desde el principio la voluntad de Dios de poner su palabra por escrito. Dejó un periodo de tiempo en donde su palabra escrita no estaba. Y durante ese periodo de tiempo la creación era un evangelista para todos los que habitaban en la tierra y la ley de Dios escrita en el corazón de las personas. Romanos 2:15. ¿Okay? Esa ley dice que juzgaba a las personas, las excusaba o en algunos casos eran inexcusables porque no querían creer en Dios viendo a la creación. Si nosotros, hermano, volviéramos, escuche, a los tiempos de antes de la caída, la creación sería suficiente para darle gloria a Dios. Más que suficiente. Todos tendríamos el entendimiento que si hay una creación es porque hay un creador. Todos tendríamos el entendimiento que de la nada, nada puede salir. Pero ese entendimiento está entenebrecido. Ahora nosotros nos hemos llenado de conceptos y de ideas. Todos tendríamos claro que el diseño del mundo es demasiado hermoso y demasiado sincronizado como para que no haya un diseñador detrás de ese diseño. Todos tendríamos ese entendimiento. Pero la caída vino a provocar, hermano, que nuestro entendimiento fuera entenebrecido. Dios tenía un plan entonces, poner su palabra por escrito, porque la creación dejó de ser suficiente tras la caída. Y la ley que está en nuestros corazones, pues obviamente también antes de la ley fue suficiente, pero después Dios decidió poner su ley por escrito. Vamos a analizar el pasaje, hermanos, y conforme lo analicemos ahí en 2 de Timoteo, voy a ir insertando algunos comentarios un poco teológicos. Le pido su paciencia. Si cuando yo hablo un poco de teología le queda duda, vaya e investigue, hay muy buenos libros, pero la idea es que los quiero hacer tan sencillos que todos nos queden claros esos comentarios. ¿Okay? Ahí en 2 de Timoteo vamos a analizar donde leímos. Solamente acostumbro a analizar algunas frases, ya no leo verso a verso. Y la primera frase que quiero analizar dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. Si se da cuenta, empieza con un pero, porque antes de esto el apóstol Pablo está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y entonces Pablo le da una lista a Timoteo de la corrupción en la que habían caído los hombres. Dice que se habían vuelto vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de los padres,
amadores de sí mismos. Usted lo puede leer en su casa. Una lista y una serie de pecados en la cual dice: los hombres de los postreros tiempos caerán. Ahora, esos postreros tiempos, hermano, se refiere a los tiempos actuales. Los tiempos actuales. Toda la gente, hermano, que no está en Cristo y que no tiene temor de Dios en su corazón, de este libro, que no vive de acuerdo a este libro, ese es el carácter de los hombres de los postreros tiempos, que viven alejados de lo que este libro dicta. Usted no quiere ser uno de esos, porque usted es un hijo de Dios. Usted ama la Biblia, usted ama la palabra y usted quiere apegarse a estos mandamientos. Amén. Es en este sentido que Pablo le dice: pero tú, o sea, tú no seas como ellos. Nosotros no podemos ser como la gente que no tiene temor de este libro. Nosotros tenemos que ser diferentes. Le dice: tú persiste en lo que has aprendido. Y nuestro mayor conocimiento, hermano, la sabiduría más grande, a Dios le plació esconderla en la Biblia. Ahí está la sabiduría más grande, porque dice: la ley de Jehová convierte el alma y hace sabio al sencillo. Aquí está la sabiduría más grande, hermano, porque es una sabiduría que no solamente, escuche, cuando usted vive según esta sabiduría, usted no solamente vive una buena vida acá, una buena vida entre comillas, en el sentido de que usted vive una vida sana, de acuerdo a la palabra, alejado del pecado, de las orgías, de la brujería, de las borracheras, del adulterio, de la fornicación, de todas esas cosas que aparte le hacen daño a usted moralmente, sino que usted tiene promesa de vida eterna, porque este libro lo dice. Promesa de vida eterna. El conocimiento de Dios, hermano, más confiable está en esta palabra. Estamos viviendo en esa época, hermano. Estamos viviendo en esa época en que el conocimiento de Dios más confiable está en este libro. Ya no vivimos tanto por lo que alguien nos quiera decir o por lo que alguien nos quiera profetizar o decretar o decir o declarar, no, porque eso está sujeto a error. Le dice: sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido mucho de su madre y de su abuela. Vamos a ver ahí en 2 de Timoteo 1:15, donde dice que estas generaciones, 2 generaciones antes de Timoteo, fueron de gran influencia espiritual para él. Se llamaba la madre Eunice y la abuela se llamaba Loida. No sé si ya lo encontró. 2 de Timoteo 1:5, perdón. 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿De quién había aprendido un amor por las escrituras Timoteo? De su madre, de su abuela. Pues alguien puede decir: ¿y su padre? La Biblia dice que su padre era griego. Quizás por eso no lo menciona acá, porque obviamente sabemos que en aquel entonces un griego representaba a un gentil. No sé más, la Biblia no habla más del estado espiritual del padre de Timoteo, pero sí sabemos que su padre era griego. Entonces menciona aquí a 2 mujeres piadosas, hermano. Los estudiosos dicen, hermanos, que nuestros hijos, la formación que ellos reciban en sus primeros años de vida, será lo que por lo general marque su vida para siempre. La enseñanza que reciban en su niñez, en su infancia, en su juventud temprana, marcará mucho, hermanos, cómo ellos vivirán el resto de su vida. Por eso también los estudiosos del comportamiento humano, los antropólogos, dicen que cuando una persona empieza con vicios desde muy joven, es muy difícil que los deje. Por ejemplo, el que empezó a fumar muy joven, 11, 12 años, el que empezó a tomar a los 13, 14 años, el que empezó a fornicar con cualquier persona, a tener relaciones fuera del matrimonio desde los 12, 13, 14 años, comienza a formar un patrón de vida tan fuerte en los jovencitos, en los niños, que eso forma su personalidad. Y son patrones difíciles de romper, hábitos difíciles de romper. Ahora, Cristo lo puede hacer. Cristo lo puede hacer, pero por lo general, hablando de la sociedad en general que no tienen a Cristo, van a ser esclavos por lo general, en la mayoría de los casos, de esos patrones de conducta que no van a poder romper tan fácilmente. Por eso es muy bueno, hermanos, que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. No hay garantía que serán grandes cristianos, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Y si un día, vamos a suponer, un día su hijo se descarría de la iglesia, se aparta y cae en algunos vicios,
no será tan difícil que salga de ahí. Le será más fácil salir de ahí que el que siempre ha estado ahí y que aprendió eso como un patrón de conducta desde pequeño. Porque la formación que les estamos dando a nuestros hijos es una formación bíblica. Les estamos creando en ellos, hermanos, el temor de Dios en su corazón. Y como dice un dicho por ahí, por lo menos que no pequen a gusto. Por lo menos que no se den rienda suelta, que estén pecando y estén diciendo por dentro, esto está mal. ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué? Porque hubo una formación tremenda. Y dice acá, hermanos, que estas dos mujeres habían hecho eso, hermano, en Timoteo. Timoteo tenía gran amor y respeto por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia con sus hijos, hermanos? No responda. ¿Cuántos de ustedes leen su Biblia? Hermano, le voy a decir algo. A los niños les encanta leer la Biblia, hermanos. Comprobado, yo tengo hijos. A los niños les encanta leer la Biblia. Pero usted la lee con ellos, los llama a una reunión, ora por ellos. Hermano, es increíble que en los hogares de los cristianos no haya oración familiar. Es para Ripley, como se dice. Increíble que en un hogar cristiano no haya oración familiar. Si es el padre o si es la madre, si al caso de que el padre no está, hay madres solteras, pero sería deber del padre siempre convocar a todos. Vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a meditar en la escritura. Yo de cuando en cuando, por lo menos una vez a la semana, hacemos una reunión, les doy una lección bíblica a mi familia. Porque si no, sería un hipócrita venir a predicarle a usted y no le estoy predicando a mis hijos. Es bien importante eso, hermanos. Pero también Timoteo, hermanos, había aprendido de Pablo. Y de hecho en el versículo Pablo está hablando más de sí mismo, diciendo, porque tú sabes bien de quién has aprendido. Se refería más a él, aunque yo quise hablar de su abuela y su madre. Pablo se refería más a él. Había tenido una influencia tan grande Pablo sobre Timoteo, hermano, que Pablo consideraba a Timoteo un hijo en la fe. Hay gente, hermanos, cuya conducta es digna de imitar. Pero aquí le va. Por lo general, para que una persona sea digna de imitar, es una persona que ama este libro. Si tú te juntas con gente que ama este libro, se esfuerza por vivir este libro, aunque no sea perfecto, porque no existe, yo no soy perfecto, nadie lo es. Pero si tú te rodeas de personas que aman este libro y tratan de vivir por lo que este libro dice, la conducta de esas personas es digna de imitar. Por eso Pablo hay una parte donde dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Porque Pablo amaba las escrituras, conocía las escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Conocía profundamente las escrituras. Pero debemos de ser muy sabios, discernir. El Proverbio 13:20 no lo traje, pero dice que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. El dicho coloquial dice, el que con lobos se junta, ¿cómo? Okay. Génesis 1:1 dice, en el principio, ya no supieron, ¿eh? El que con lobos se junta, aullar se enseña, decimos en mi tierra. Es una sabiduría y es verdad. Le dice, fíjese, le dice que desde la niñez ha sabido las escrituras. Que desde la niñez ha sabido las escrituras. ¿Quién cree que aprende más a memorizar versículos bíblicos? ¿Los adultos o los niños? Los niños. Los niños aprenden a memorizar más versículos bíblicos. Hace 8 días, me parece, gracias a las maestras que dan clases, Max me dijo los 10 mandamientos de memoria. No sé quién se los enseñó, pero gracias. Y maestras, enséñenles la Biblia a los niños. La Biblia, déjenles tarea. Dígale, ok, me vas a leer este pasaje. Dile a tu mami, dile a tu papi que te compre una Biblia y me lees este pasaje. Y póngale atención a sus hijos y motívelos a leer la Biblia, porque eso es bien para sus vidas. Que desde la niñez ha sabido las escrituras. En este caso acá específicamente Pablo se refiere al Tanaj, ¿no? El Antiguo Testamento, esa es la forma en que se le llama. El Tanaj desde Génesis hasta Malaquías. Pero por extensión, y aquí es donde voy a empezar ya a demostrar algunos argumentos teológicos, por extensión esto se aplica también al Nuevo Testamento. Porque ahorita hay una persecución contra el Nuevo Testamento. Una persecución encarnada de parte
de los indoctos y los inconstantes. ¿Cuáles son los indoctos y los inconstantes? Son los que una temporada está en una iglesia, otra en otra temporada anda bien según leyendo la Biblia. Ahora sí, pastor, otra vez anda por la calle de la amargura, entra arrastrando los zapatos por ahí. Esos son los indoctos, los inconstantes. No son personas de una palabra, de una pieza. Sí, sí, no, no. Es gente que no son de confianza. Lo que dicen por lo general es mentira y no lo cumplen, ni hacen votos y no los prometen. Esas personas el día de hoy, hermano, están torciendo y atacando el Nuevo Testamento. Si les ves su vida, tienen mal testimonio, su vida es un desorden, su matrimonio, sus hijos. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a este libro. El que vive de acuerdo a este libro, hermano, su vida se ordena. Porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Uno trata de tener todo en orden, hermano, el matrimonio, los hijos, las finanzas, los impuestos, todo, lo secular, el trabajo, las citas de trabajo. Todo, eres una persona de palabra, de una sola pieza, dice uno de los requisitos, sin doblez. Qué bueno es cuando uno comparte con personas así. 4, dice, los cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí está el primer argumento teológico, porque mucha gente dice, no, es que el Nuevo Testamento no es inspirado. Pero ¿qué parte de esto habla específicamente de Jesús? El Nuevo Testamento. ¿Pero de qué hablaba el Antiguo Testamento? De Jesús. Solo que no explícitamente, pero implícitamente. Porque ahí dice que Timoteo era sabio en las escrituras del Antiguo Testamento, los cuales lo hacían sabio para salvación en la fe ¿de quién? De Cristo Jesús, porque el Antiguo Testamento es sobre Jesús. Mucha gente entiende, y este es un error muy común actualmente, que el Antiguo Testamento es un libro sobre Israel. Mentira, el Antiguo Testamento es un libro sobre Jesús. Yo solo puedo demostrar con argumentos bíblicos, donde Israel muchas veces solamente fue figura del verdadero Hijo de Dios que había de venir. Mire lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y a qué escritura se refería Jesús? Al Antiguo Testamento. Porque acuérdense, hermanos, que cuando nació la iglesia en Hechos capítulo 2, año 30-33 aproximadamente de nuestra era, no existía el Nuevo Testamento, sino que se compiló a partir del año 33, cuando Jesús asciende al cielo, hasta el año 100, cuando muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Pero no hay problema, porque el Antiguo Testamento es un libro sobre Jesús y nos puede hacer sabios para salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba esperando al Mesías, el Mesías que había de venir, el Mesías prometido desde Génesis. Se le prometió a la mujer, le dijo, nacerá de ti tu simiente, no tus simientes, es decir, no muchos de tus hijos, sino uno que nacerá de mujer, Gálatas 4:4, nacido de mujer, ese aplastará a la serpiente. En el proceso salió herido, porque dice que él aplastará a la serpiente en la cabeza y la serpiente le morderá en el calcañar. Y eso habla de su cruz. En el proceso, cuando Jesús derrotó a Satanás, Jesús salió herido. Salió herido por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones. Y por eso es que por su llaga nosotros ahora somos sanados. Aquí va mi segundo argumento. El primer argumento ya traté de establecer que la fe en Cristo Jesús se puede conseguir también en el Antiguo Testamento, porque aquí claramente Pablo lo dice. Pero aquí va mi segundo argumento, y es que el Nuevo Testamento es la voz de Jesús. Vamos a ver Mateo 10, 27, 28. Si me regalan agua, hermanos, por favor. Ahí tengo una botella. No importa. Oh, bueno, gracias. ¿Encontraron Mateo, hermanos, 10, 27 y 28? Escuche. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué dije? Perdón, hermano. Sí, yo tengo Juan, no sé por qué dije Mateo. Juan 10, 27 y 28. Es que es mi evangelio favorito, Mateo. Juan 10, 27, 28.
¿Ya lo tienen? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mucha gente el día de hoy coincide en que hay que seguir la voz de Jesús, pero ¿dónde está esa voz? La voz de Jesús está escrita en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es la voz de Jesús. Ahí está, escrito, todo lo que él hizo. Dice que Lucas hizo una profunda investigación, Lucas 1:1. Puso todo, dice, por escrito a través de una profunda investigación. Los apóstoles, los demás apóstoles, Juan, Mateo, Marcos, pusieron por escrito. En este caso Mateo y Juan lo que vieron. Sabemos que Marcos y Lucas no estuvieron presentes, ¿verdad? Se cree que Marcos escribe su evangelio por medio de Pedro. Se cree que Lucas escribe su evangelio por medio de la investigación profunda que hizo e influencia de Pablo también. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, alguien que te diga, no, es que tú tienes que seguir la voz de Jesús, pregúntale, ¿dónde está la voz de Jesús? ¿La voy a oír ahorita, audible? ¿Ahorita? A ver, déjame ver. No, es que la voz de Jesús está escrita y son las páginas del Nuevo Testamento. Ahí está escrito todo lo que él hizo, cómo él vivió, todo lo que él mandó. Amén. Entonces, este es un argumento muy fuerte para refutar a aquellos que atacan el Nuevo Testamento diciendo que no es inspirado. En la transfiguración, de hecho, hermanos, eso sí está en Mateo 17, si lo quiere ver en su casa, no la traje, se aparecen Moisés y Elías. Y se oye la voz del Padre que dice, este es mi hijo, hablando de Jesús, a él oíd. ¿Cómo puedo oír a Jesús? Hay que leer el Nuevo Testamento. Ahí está la voz de Jesús, escrita en el Nuevo Testamento, hermanos. 5, continúa analizando el verso, el pasaje base, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Pastor, ¿se refiere al Antiguo Testamento? Sí, específicamente se refiere al Antiguo Testamento, pero por extensión, ahora le voy a demostrar por extensión que este versículo se refiere también al Nuevo Testamento. Para esto tenemos que ir a la palabra original para escritura. La palabra griega es grafe. Esa es la palabra que usó ahí Timoteo. Toda la escritura, todo lo que es grafe, de donde viene grafiti, de donde viene grafos, ¿no? Grafos significa eso, significa escritura, ortografía, alguien que escribe bien, sin faltas ortográficas. Caligrafía, alguien que tiene bonita letra. ¿Ok? Y ahora mire cómo esta misma palabra que se utiliza, grafos, la palabra grafos, siempre que se utilizaba esta palabra grafos en el primer siglo, se refería a una escritura sagrada. No a cualquier escritura, sino a una escritura de carácter sagrado. Y esa es la misma grafe que utiliza Pedro. Vamos a verlo, hermanos, en 2 de Pedro 3:15 al 16. 2 de Pedro 3:15 al 16. Leo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, aquí hablando de las escrituras de Pablo, pero aquí ponga atención en la variante, como también las otras escrituras. Las escrituras de Pablo, ¿ok? Nuevo Testamento, y las otras escrituras, Antiguo Testamento. La misma palabra grafe que se utilizó para describir la Tanaj, el Antiguo Testamento, es la misma palabra grafe que se refiere a escritos sagrados para describir los escritos de Pablo. Desde el siglo I, cuando los primeros escritos comenzaron a circular, hermano, los primeros rollos, los primeros escritos de Pablo, los primeros escritos de los apóstoles, se comenzó a entender, se tuvo el entendimiento claro que no era lo que Pablo quería decir, que no era lo que a Lucas se le ocurrió, sino que eso era considerado sagrado, un escrito sagrado, palabra de Dios, por lo tanto. En 2 de Timoteo 3:16, usada para el Antiguo Testamento, y en 2 de Pedro, se parecen las citas, memorícelas. 2 de Pedro 3:16, grafes se refiere al Antiguo Testamento. 2 de Pedro 3:16, la cita es igual, grafes se refiere al Nuevo Testamento. Grafe que se habla de escritos sagrados. Es lógico eso. Claramente Pedro está diciendo que los escritos de Pablo eran sagrados, igual que el Antiguo Testamento. Eso es lógico. Usted se imagina a Pedro atacando el evangelio de Marcos. Es imposible, porque Marcos escribió ese evangelio de lo que Pedro le relató. Ellos comenzaron a entender que todo ese cuerpo de escrituras que se iba formando, se iba compilando, era palabra de Dios.
y no lo traigo, pero en Marcos 16:20 dice que todos los milagros y todas las señales que se hicieron fue para eso, para confirmar la palabra de Dios. Confirmar que todo lo que estos hombres en el siglo I escribieron era la voluntad de Dios, era la revelación de Dios para nosotros. Por eso el Antiguo Testamento es igual de sagrado que el Nuevo Testamento. Y por eso nosotros, hermano, leemos la Biblia completa. No leemos solamente el Nuevo Testamento. Somos la religión del libro, pero del libro completo, de la Biblia completa. Entendiendo obviamente las diferentes economías, la economía del Antiguo Testamento y la economía del Nuevo Testamento, entendiendo los versículos parados desde el punto de vista de la redención, no desde el punto de vista de la ley, sino desde el punto de vista de la redención. Voy a seguir hablando sobre ley y gracia en los próximos temas, ya llevo 3, estuve hablando de los 10 mandamientos. El segundo se llamó el espíritu de los 10 mandamientos, hablé del cuarto mandamiento y tengo varios temas que les van a ir dando mucha más luz y reforzando el entendimiento de esto. Cuando hablo de las dos economías, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, interpretar la Biblia desde el punto de vista de la redención, que fue el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Lo vamos a seguir entendiendo poco a poco. Ok, continúo, hermanos. Entro a la tercera parte del sermón, de las 9 que traje, no es cierto. En esta parte, hermanos, vamos a hacer una pregunta y es una pregunta muy común. ¿Cómo sabemos que tenemos una Biblia correcta? ¿Cómo sabemos que tenemos una Biblia correcta? Porque muchos dicen, ok, hermanos protestantes, ustedes tienen su Biblia de 66 libros, pero los judíos tienen su Biblia de 39 libros y los católicos tienen su Biblia de 73 libros. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una Biblia confiable, una Biblia correcta? Los próximos minutos trataré de hacer unos comentarios que le den confianza, tanto históricos como bíblicos, de saber que nosotros tenemos la Biblia correcta. Pastor, pero si eso también lo dice un cura y eso también lo dice un judío. Usted dice, yo tengo la Biblia correcta. El sacerdote católico dice, yo tengo la Biblia correcta. El rabino dice, yo tengo la Tanaj correcta, la Biblia correcta. Entonces, pues es muy fácil que todos digamos que tenemos la razón. ¿Quién tiene la razón? Trataré de ir un poco a la historia y a la Biblia para que entendamos esta situación, hermanos. Hablemos primero de la Biblia hebrea. ¿Cuántos han leído la Biblia hebrea? Tenga cuidado antes de contestar porque es una pregunta capciosa. Nosotros caímos en esa trampa. Nuestro maestro de introducción al Antiguo Testamento nos hizo la pregunta, nos dice, a ver, hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia hebrea? Y todos caímos en la trampa como no, porque uno entiende que nos están diciendo que cuántos han leído la Biblia en hebreo, y no es eso. La Biblia hebrea, hermanos, todos la tenemos. Usted la tiene en sus manos, porque son los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. Si usted dice, yo no he leído la Biblia hebrea, pues imagina, entonces ¿en dónde estamos? Porque nunca ha leído usted Génesis, nunca ha leído Malaquías, nunca ha leído los Salmos. Claro, todos hemos leído la Biblia hebrea. Okay. ¿Cuál es? Se le conoce como Tanaj. Aquí voy a hablar un poquito teológicamente, pero no se preocupe si no lo entiende todo. La T es para Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego sigue una A que no significa nada. Luego la N para Neviyin, que se refiere a los profetas. Lo que nosotros dividimos los profetas en profetas mayores, profetas menores, en la Biblia hebrea se divide un poco diferente, como profetas antes del exilio, profetas después del exilio y otras cosas. Y la K al final de Tanaj para Ketubim, que se refiere a los demás escritos, los escritos históricos, los salmos, los libros de sabiduría, etcétera. Este fue el primer canon que se completó, hermanos, el canon de la Biblia hebrea, el canon de los primeros 39 libros de la Biblia. Esa palabra canon no la tiene que aprender, no es necesario, solamente se utiliza para decir que hubo ciertos estándares que estos libros reunieron para que dijeran, antes de la era del Nuevo Testamento, los judíos dijeran, esto es palabra de Dios, porque reúne todas estas características, esto es la palabra de Dios. ¿Cómo surgió la primera escritura bíblica? Usted lo sabe, ¿no? Todo lector de la Biblia debe saber cómo se empezó a formar este libro. Este libro tuvo un inicio, tuvo un principio, tuvo una primera escritura. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en Éxodo 31:18. ¿Y sabe quién fue? Fue Dios. Dios mismo tuvo la idea de hacer una Biblia. Y Él comenzó a poner, las primeras palabras las puso Él. Fue idea de Dios dejar su palabra por escrito. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él,
en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron las primeras palabras de la Biblia, escritas por el dedo de Dios. Obviamente esas tablas se rompieron y Moisés tuvo que volver a escribir los 10 mandamientos, pero fue idea de Dios, hermano, comenzar a formar un canon. ¿Ok? A este canon, que era tan pequeño como 10 renglones, así era el canon, hermano, pero era suficiente. Cada revelación, la revelación progresiva de Dios era suficiente. Dios dijo, ok, en esta era esto es suficiente. Y luego permitió que se fuera compilando más, diciendo, ok, estamos en otra era, ahora necesitan más. Estamos en otra era, necesitan más, según se iba desarrollando la historia de la redención. Mire, lo vamos a ver en Deuteronomio, quiero ver. Sí, 31:9. Cómo Moisés sigue escribiendo. Ya tenemos los 10 mandamientos, pero ahora Moisés sigue escribiendo. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Esto ya es el Pentateuco. Ahora pasamos de tener 10 mandamientos a tener 5 libros. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio más revelación a Moisés. Ok, sigue escribiendo. El Pentateuco, hermanos, en otras palabras, por decirlo así, es la interpretación que Moisés hace de los 10 mandamientos. Sus aplicaciones, sus variantes, sus bendiciones por obedecerlos, sus maldiciones por desobedecerlos. Pero el Pentateuco es sumamente necesario. Hay gente que es tan radical que dice que la única palabra de Dios es los 10 mandamientos. De ahí nada más es palabra de Dios, porque lo escribió Moisés, lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, y esos son hombres. Pero fíjese todo lo que ignoraríamos, hermano, solamente sin el Pentateuco. Ignoraríamos cómo fue que Dios creó todo, porque eso no está en los 10 mandamientos. Ignoraríamos, hermano, cómo entró el pecado al mundo, porque eso no está en los 10 mandamientos. Ignoraríamos la ley, el mandato que Dios le dio a Adán en el principio. Ignoraríamos la historia de los patriarcas. Ignoraríamos la historia del éxodo, de la esclavitud en Egipto. Ignoraríamos la historia de Israel como nación, porque todo eso no está en los 10 mandamientos. ¿Todo eso dónde está, hermano? En el Pentateuco. Entonces por eso Dios permite a Moisés escribir más y se va formando ahora ya un canon. La idea de formar un canon bíblico, hermanos, es divina, es una idea de Dios. Mucha gente ataca el canon, pero vamos a ir poniendo los cimientos para entender que esto, hermanos, fue una idea del Señor. Se fue compilando la palabra del Señor. Y luego los profetas siguieron escribiendo. Vamos a ir a Habacuc 2:2. Desempolve la Biblia. Estaba viendo un corto del pastor Paul Washer y dice que el polvo de la Biblia es polvo de oro. No para que la dejen polvar, ¿no? Va a decir, no, pues la voy a dejar llenar de polvo y luego va a tener más oro. No, sino que le quite el polvo a cada hoja porque es oro. Explicándole un poquito, ¿no? Que la lea. Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Se fue compilando la escritura. Ok, 10 mandamientos y luego el Pentateuco y luego los escritos y luego los profetas. Dios revelando más de su voluntad. Y se completó, hermanos, el canon del Antiguo Testamento. Tomó aproximadamente 1000 años. Usted tiene que sacar este timeline desde Moisés hasta 400 años antes de Cristo. Ahí se cerró el canon judío, 400 años antes de Cristo. 1000 años aproximadamente. ¿Okay? Eso es bien importante que lo entendamos, que ahí se cerró el canon judío, 400 años antes de que viniera Jesús. Se terminó y se cerró y contiene 39 libros y es confiable, y casi nadie pone en tela de juicio que el Antiguo Testamento es canónico y es bíblico y es palabra de Dios. El problema es con el asunto del Nuevo Testamento, que ya vamos a dar otros datos. Ahora, la Biblia católica, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Básicamente, hermanos, la diferencia consiste en los libros deuterocanónicos que la Biblia católica contiene, que son 7. De ahí los demás libros, los otros 66, es lo mismo, es palabra de Dios.
excepto por los 7 libros deuterocanónicos que se añadieron. ¿Por qué surgió este problema? ¿De dónde salió este problema de añadir estos 7 libros? Todo sucedió, hermano, cuando en el año 400 aproximadamente después de Cristo, un hombre que se llamaba Jerónimo hizo una traducción que se llama la Vulgata Latina, que consistía en poner la Biblia en un idioma del pueblo para que el pueblo lo entendiera. Era un experto en hebreo, en griego, era un experto en lenguajes, en idiomas. Hizo esta traducción, la llamó la Vulgata Latina, pero cuando la terminó, él decidió añadir estos 7 libros deuterocanónicos, pero aclarándole a la iglesia que no eran inspirados. Él se lo aclaró a la iglesia. Él llamó a estos 7 libros los libros de la iglesia. Y con ese dicho de los libros de la iglesia, él quería decir que eran libros que la iglesia podía leer por cuestiones culturales o por cuestiones históricas. Pero en el paso de los años, esa intención buena que tuvo Jerónimo se comenzó a distorsionar. ¿Usted sabe cómo somos las personas que distorsionamos las cosas? Esa intención de Jerónimo se comenzó, hermanos, a distorsionar. Y ya unos empezaron a decir, oye, Jerónimo dijo que eran inspirados o no. Y comenzó a surgir la confusión. Pues no me acuerdo, fíjate. No, pues últimamente ya los hemos usado también para doctrina. Y comenzaron a usarlos para doctrina cuando se supone que no se tenían que usar para doctrina. Y comenzó a surgir, hermanos, esa confusión. Pero nunca fue esa la intención, hermanos, de Jerónimo. Usted me podría preguntar, pastor, ¿puedo leer los libros deuterocanónicos? Sí, usted los puede leer. Pero debe de entender una cosa, los puede leer por historia, por cultura general, pero no son palabra de Dios. ¿Cuáles son estos libros? No le voy a decir los nombres, pero le voy a decir cómo surgieron. En el año 400 antes de Cristo, cuando se cierra el canon judío del Tanaj, de los 39 libros del Antiguo Testamento, se cerró, pero se le conoce teológicamente como la era de silencio. Pero eso no significa que no hubo escritores. Sí hubo escritores. En esos 400 años la gente escribió. Están los libros de Judith, los libros de Tobías, los libros de los Macabeos y otros libros, son 7. Y entonces esos libros los judíos los consideraban como históricos, pero no como palabra de Dios. Y el problema fue que se comenzaron a considerar como inspirados. En el Concilio de Trento, hermanos, en el año 1545 fue donde la iglesia decidió canonizar estos libros, ya oficialmente. Y ahí fue donde surgió el problema. ¿Qué sucedió cerca de 1545 más o menos, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Alguien sabe un acontecimiento histórico grande que sucedió en la iglesia? La Reforma Protestante. 20 años atrás de este Concilio de Trento fue la Reforma Protestante, donde los reformadores comenzaron a atacar el purgatorio, la intercesión de los santos y otras doctrinas. Y entonces fue que los católicos dijeron, ellos no están atacando estas doctrinas son sacadas de estos libros deuterocanónicos, así que tenemos que canonizar estos libros para poder defendernos de los reformadores. Eso fue lo que hizo Roma en el Concilio de Trento, decir, no, ahora son palabra de Dios. Y eso fue un tremendo error, porque no eran libros inspirados por Dios, son libros históricos, pero no tenían ese valor. Y para no profundizar, porque ese tema es muy grande, vamos a hablar de la Biblia protestante. Nuestra Biblia que nosotros usamos, lo que nosotros llamamos la Santa Biblia, los católicos por lo general la llaman la Sagrada Biblia o las Sagradas Escrituras. ¿Está mal que la llamen así? No, porque sagrado viene de sacro y sacro significa santo. No hay problema, ¿ok? Pero nosotros por lo general las llamamos santas. No usamos la misma palabra sagrada, que a final de cuentas es lo mismo, solamente que nos diferenciamos en eso, ¿ok? Nosotros le llamamos Santa Biblia, contiene 66 libros. ¿Por qué? ¿Por qué contiene 66 libros? Tenemos claro que contiene los 39 del Antiguo Testamento. Eso lo tenemos claro, eso no hay discusión. Pero ¿por qué solamente tiene 27? ¿Quién dijo que esos 27 eran palabra de Dios? Y para esto, hermano, les voy a hablar un poquito de la historia sin entrar a fondo. Pero desde el siglo I, el siglo II, a mediados del siglo II, era de pleno entendimiento de los cristianos los 27 libros del Nuevo Testamento. Se comenzaron a compilar poco a poco los libros, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de Juan, los escritos de las demás epístolas, y se comenzaron a respetar y a usar como palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, en el año,
un padre de la iglesia, hermanos, que en el año 367, Atanasio, él escribió una carta, y en esa carta, 367, antes de que existiera la iglesia católica, ¿ok? 367, Atanasio, hermano, menciona los 27 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia y los llama la palabra de Dios juntamente con el Antiguo Testamento. O sea, desde el principio, por tradición, se comenzó a decir, estos son los escritos de los apóstoles. Estos son los escritos de los que estuvieron cerca de ellos. Por ejemplo, Juan. Juan tuvo un discípulo, Policarpo. Policarpo tuvo un discípulo, se llamaba Clemente. Clemente dio fe y legalidad a que los escritos de Juan eran del apóstol Juan. Su evangelio, sus epístolas y su apocalipsis. Entonces hay récords históricos del primer siglo, del segundo siglo, bien confiables. Súper confiables. Son tan confiables, muchas veces hay gente que cree más en la Ilíada de Homero o en la Odisea o en escritos griegos que vienen antes de Cristo, 300 años, 200 años no, eso sí fue cierto y lo escribió fulano y sutano. Y cuando hablamos de escritos de la iglesia del primer siglo, tiempo más para acá, no, eso sí quién sabe, porque hace tantos años que a saber. No, es que esos escritos se tuvo el cuidado de guardarlos, ¿ok? Y de identificar plenamente los escritos, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento entonces? El Nuevo Testamento, hermanos, es el complemento del Antiguo Testamento. La Biblia, para que nosotros la llamemos Biblia, obviamente los judíos no llaman Biblia al Antiguo Testamento, lo llaman Tanaj, sus escritos de ellos. La Biblia, para que nosotros la llamemos Biblia, debe estar compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la revelación del cumplimiento de las promesas que Dios hizo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee Mateo, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Usted comienza a leer ahí, usted se va a topar muchas veces, yo ahorita estoy en Mateo y voy marcando versículo por versículo, cada vez que dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuál. Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento permitió Dios que se escribiera para que se cumpliera todo lo que estaba profetizado acerca de Cristo. Fue una revelación, en teología se le llama como una revelación progresiva. Pregunta, ¿necesitamos más escrituras? No necesitamos más escrituras. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque Hebreos 1:1 nos dice que ahora el Padre nos habla a través de su Hijo. La máxima revelación de Dios ya se dio. Esa revelación es Jesucristo y esa revelación está escrita en el Nuevo Testamento. Por eso sabemos que no necesitamos más escrituras. Si un día un pseudoapóstol moderno escribiera un manual de no sé qué y dijera, ok, péguenlo ahí en la Biblia al final y pónganle mi nombre, pues le pondríamos como nombre, ¿qué nombre le iría bien? Herejías 1:1, dicen los hermanos. Sí, porque eso es una herejía, eso es ir en contra de la revelación de la palabra del Señor. Pregunta, por lo tanto, hermanos, hasta aquí, yo sé que a lo mejor no fui tan convincente, pero traté de serlo. Pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? Claro, podemos confiar plenamente en que este libro, lo que nosotros conocemos como Biblia protestante de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es, hermanos, la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se usó mucho la frase, así dice el Señor, ¿se acuerdan? Así dice el Señor. Esa frase, hermano, se tiene que entender en el contexto histórico de que en aquel entonces había una frase que se decía cuando un rey quería mandar a hacer algo, él decía, así dice el rey. Y cuando un edicto decía, así dice el rey, no tenía que ser puesto en tela de juicio, se tenía que obedecer y se tenía que cumplir ese edicto. Todos los vasallos decían, así dijo el rey, así dice el rey. Por eso es que en el Antiguo Testamento casi siempre los profetas dicen, así dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es el rey de los reyes de la tierra. Porque Él es el que puede cumplir sus decretos infaliblemente aún sobre los decretos de los gobiernos y de los hombres. Ese mismo espíritu de así dice el Señor del Antiguo Testamento es la misma revelación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento cuando escriben también, hermanos, los apóstoles. Y Jesús lo dijo, vamos a Juan 14:26, voy cerrando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
El Nuevo Testamento es palabra de Dios. El Espíritu Santo le recordó a los apóstoles para poner palabra por palabra todo lo que el Señor quería que quedara, obviamente, escrito. ¿Hay algunas cosas que Jesús dijo que no están necesariamente escritas? Sí, ¿ok? Porque los apóstoles no fueron relatando desde el minuto 1 del ministerio de Jesús hasta el minuto último. Por ejemplo, hay un pasaje en donde dice que Jesús les dijo, y de cierto les digo esto y esto y esto, y termina y dice, y 6 días después, en Juan, está en Mateo 17, y 6 días después, y yo estaba leyendo y digo, ¿y qué pasó en esos 5 días? Yo quisiera saber qué pasó ahí. A Dios le plació que ciertas partes, ciertas cosas no están, pero lo que está es suficiente para nuestra salvación. Por eso Juan dice que si tuviéramos que escribir todo lo que él dijo e hizo, dice, no cabrían, obviamente hiperbolizando, los libros, dice, en el mundo, refiriéndose a que hubo muchas cosas. ¿Ok? Le voy a hablar de 3 beneficios de este libro escrito y con eso cierro. 3 beneficios de este libro escrito. ¿Por qué es tan importante la palabra escrita? Número 1, hermanos, porque su preservación es más precisa. Si Dios hubiera dejado, hermanos, su revelación a la memorización de los hombres o a la tradición oral de comunicarla oralmente unos a otros, eso hubiera estado sujeto a errores. Así que valió la pena el trabajo de los copistas. Los copistas, hermano, los que comenzaron a hacer copias. Acuérdese que estamos hablando, hermano, de hace miles de años, hace 3,500 años cuando se comienza a escribir la Biblia, y no habían los métodos tan sofisticados ahora de escritura, de imprenta, de papel, de tinta. No existía todo eso. Entonces, los escritos eran ¿qué? Perecederos. Los papiros eran perecederos, las tablillas eran perecederas en aquel entonces. Entonces, los copistas tenían que dedicarse a estar haciendo copias. Le voy a hacer una pregunta. ¿El original de lo que escribió Moisés y Pablo existe? El original. No me estoy refiriendo al mensaje en sí, me estoy refiriendo al documento en sí. El papiro o el pergamino que Moisés tuvo en su mano y Pablo tuvo en su mano, ¿existe? No existe. ¿A qué me refiero yo cuando digo, hermanos, si vamos a ir al original? Me refiero que vamos a ir al original del idioma en el que fue escrito. Pero cuando yo voy a ese original es una copia de los originales. No sé si lo entiende. Y ese trabajo lo estuvieron haciendo los copistas por miles de años hasta que por fin 1500 y algo, 1545, 46, se inventa la imprenta de Gutenberg en Alemania. ¿Y cuál fue el primer libro que se escribió, que se imprimió? La Biblia. Número 2, segundo beneficio. Se conserva entonces escrita, valió la pena el trabajo, aquí la tenemos. Se puede inspeccionar repetidamente. Todos podemos sentarnos en una mesa, abrir nuestra Biblia e inspeccionarla. Y revisarla, ir para atrás, para adelante, ojear para adelante, ojear para atrás. Pero si solamente la tuvieran 2, 3 privilegiados con memoria fotográfica en su memoria, ¿cómo haríamos? Para entrar ahí y empezar a analizar, no podríamos. Dependeríamos que él nos la recite. Y le digo, no, espérate, regrésate. O adelántale. O ahora dime Juan, o ahora dime Génesis. No, pero como la tenemos aquí, hermano, podemos inspeccionarla, debatir sobre ella, marcarla, ir adelante, ir atrás. Entonces es un beneficio grandísimo tener la Biblia escrita, hermanos. Y número 3, está mucho más accesible para más personas. Hasta una persona que tiene pérdida de memoria le podemos dar una Biblia. Ahí está. Como aquel pescadito de Nemo, ¿no? Que se le olvidaba todo lo que había pasado el minuto anterior. Hay gente así, a veces lee la Biblia, ¿qué leí otra vez? Pero por lo menos ahí está escrita. No estás dependiendo de tu memoria, que se te olvidan las llaves y las andas en la mano, o los lentes y los tienes en la cabeza. Es un beneficio grande tener la Biblia, hermanos, escrita. Hoy día, hermanos, nosotros somos bendecidos de tener la Biblia. Usted es un bendecido como no tiene una idea. Hace un año, hermano, mandamos una caja de Biblias para Oaxaca, a una iglesia que está apartada, hermano, y que los hermanos les cuesta muchísimo trabajo tener una Biblia. No sé cuántos se acuerdan. Por cierto, debemos de volver a hacerlo. Porque el hermano me escribió y me dijo, gracias por las Biblias, pastor. Y entre esas Biblias mandamos unas Biblias usadas. Yo no quería mandar las Biblias usadas, pero dije, peor es nada. Mandamos Biblias nuevas, pero le añadimos unas Biblias usadas. Había una Biblia de estudio muy bonita, que parece que había sido de mi esposa, una Thompson.
y era una Biblia usada. Y el hermano que fue el que repartió las Biblias en la sierra, en unas sierras, hermano, de Oaxaca, donde la gente no puede comprar un libro, me mandó un texto y me dice, con una humildad que yo hasta me sentí así mal, me dice: pastor, yo sé que todas estas Biblias son para repartir a la gente, pero entre las Biblias viene una Biblia de estudio bien bonita y yo predico en la iglesia. ¿Me la puedo quedar yo? ¡Wow! Tremendo. Me la puedo quedar yo para poder enseñar a los hermanos. Y usted mire con sus Biblias de estudio, con sus concordancias. Por allá la pobre Biblia, hermano, ya viene el tiempo del sufrimiento de la Biblia. El polen. Es la tribulación de la Biblia. Agarra una de polen, hermano, en los limpiaparabrisas. Tremendo. Pero escuche ahora esto: por cuanto más se le ha dado, más se le demandará. Cuando llegues allá con el Señor y ahí todo, no sé, todo negligente, así mordiéndote las uñas. A ver, te voy a juzgar. A ver, Señor, dime, ¿leíste la Biblia? No, Señor, tú sabes. Wow. Es una negligencia tremenda. El hermano Tico está trabajando con los presos también, que anhelan tener una Biblia, que anhelan tener un libro. Algunos de ustedes la usan, dice por ahí el famoso dicho, de desodorante. Otros dicen: vieja, se le cayó una pata al sillón, tráete la Biblia, está bien gruesa, eso lo va a nivelar. O alguien tiene una pesadilla, hablen en el Salmo 91, déjala abierta a la par de la cama, junto con un espejo y unas tijeras en forma de cruz, suficiente. Increíble, hermanos. Se nos va a demandar más porque tenemos tanto acceso a literatura cristiana, a la Biblia, a la palabra de Dios, si no la leemos. En serio, hermanos. Si usted no lee la Biblia, usted es mal cristiano, y enójese conmigo si quiere. Usted es mal cristiano. Usted es un mal cristiano. Usted es un cristiano negligente. Usted es un siervo malo. Porque así dice la Biblia, que llama el Señor a los siervos negligentes. Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Dice: te puse con dones, con privilegios. ¿Y qué hiciste? Los enterraste. No hiciste nada. Esto es genial. Se le ocurrió a un genio, se le ocurrió a Dios dejar su palabra por escrita en un libro. Él sabía en su omnisciencia que la ciencia aumentaría y que su Biblia ahora, en estos tiempos de imprentas y de tantos cuidados que ahora existe para el papel y todo, hay una distribución de Biblias tremendas. ¿Quién quiere regalar una Biblia, hermanos? ¿Quién puede regalar una Biblia? No tiene que ser nueva. Regale una Biblia, hermano. Done una Biblia para que la demos a los presos, para que las demos allá en esas regiones donde los hermanos ya anhelan una Biblia. Usted, buena oportunidad, voy a dar la mía. Pues aunque suene irónico y sarcástico, es mejor que un hermano allá en Oaxaca la lea en el cerro a que usted la tenga de aparador en su casa. Dónela. Yo sé que muchos han oído esta anécdota, y es una anécdota un poco ficticia quizás, que no la sacaron de la vida real, pero dice esta anécdota que una vez una hermana invitó al pastor a su casa a comer, y el pastor llegó y comió y tuvieron un buen momento y todo. Pero cuando el pastor se fue, hermanos, faltaba una cuchara de plata. Ya se la saben, ¿no? Y la hermana estuvo resentida: el pastor se robó mi cuchara de plata. ¿Cómo es posible, un hombre de Dios? Pero va a ver, un día voy a agarrar a ese pastor y lo voy a confrontar. Le guardó resentimiento por varios meses al pastor. Espero que usted no esté resentido conmigo. Y a los meses, al paso del tiempo, invitó de nuevo al pastor a comer. Y cuando le sirvió de comer, le dijo: ok, pastor, pero antes de comer le quiero decir algo. La última vez que usted vino aquí se perdió una cuchara de plata, y quiero que me diga si usted se la robó. Y el pastor, humilde y todo, como somos los pastores. Y el pastor le dijo: hermana, la última vez que vine yo tomé su cuchara de plata y la puse justo al centro de su Biblia. ¿Cuál es la moraleja? Esta señora tenía meses sin leer la Biblia, por eso andaba toda resentida, hermano. Porque si hubiera ido a la Biblia, ¿usted sabe el bulto que hace una cuchara en medio de una Biblia? Es un bulto impresionante.
Así que aunque es una anécdota ficticia y sacada quizás de la imaginación de alguien, tiene una gran ilustración. Muchas veces andamos todo mal del corazón contra los demás porque no leemos este libro, que nos dice: ama a tu hermano, perdona, sé humilde, congrégate, sirve, sé sabio, sé útil, etcétera, etcétera. Podría enumerarle cuántos mandamientos. Usted sabía, hermano, para los que atacan el Nuevo Testamento, último comentario, ¿usted sabía que hay más mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? Alguien se dio a la tarea de contarlos, todos los mandamientos del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo. Hay más en el Nuevo. Para que no, es que yo vivo en el Nuevo hay mandamientos también. Vamos a orar.